Les doy la bienvenida a todos a la clase o al tema número 7, la parte 7 de lo que hemos llamado ovejas. Hoy vamos a hablar de una oveja bastante interesante y a la cual debemos de ponerle mucha atención, y es la oveja destinada al matadero. Cuando escuchamos hablar de la oveja destinada al matadero, podríamos pensar en una sola oveja, pero realmente esta oveja que está destinada al matadero son dos tipos de oveja. No olvidemos que estamos hablando del pueblo de Israel, y en el pueblo de Israel es que se ve el reflejo de lo que el Señor quiere que aprendamos de nuestra conducta de manera individual o de manera colectiva como iglesia. Entonces vamos a hablar de dos ovejas en particular, una que es llevada al matadero por aspectos de obediencia y otra oveja que es llevada al matadero por aspectos de castigo. Entonces podríamos preguntarnos, pero ¿cómo es eso, pastor? O sea, ambas están destinadas al matadero. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra? Porque podríamos pensar, entonces, ¿de qué sirve ser obedientes si al final de cuentas vamos a ir al matadero? Es la misma cosa que ser desobedientes. Pero eso no es así, mis hermanos, porque al final de cuentas no debemos de olvidar que cuando el Señor se refiere a sus ovejas, no dejan de ser ovejas, lo cual implica que ambas cumplen un propósito. Tanto la oveja que es llevada al matadero por obediencia, como la oveja que es llevada al matadero por ser desobediente o ser castigada. Deseo que pongamos un texto como base, y de ahí vamos a empezar a desarrollar toda la idea de esta noche. Y este texto lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 8. En ese mensaje o en ese texto que Pablo le escribe a la iglesia en Roma, y como les he dicho en otras oportunidades, no estamos hablando de que todos los romanos recibieron el mensaje, que todos los romanos recibieron la carta, no. La iglesia que estaba destacada en Roma recibe este mensaje, donde hay romanos que están, eh, romanos que fueron conversos y que se entregaron a Cristo, pero ese grupo de personas que Pablo les está escribiendo. Y dice en el verso 31 de Romanos 8, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Préstele atención a cada vez que vamos a mencionar la palabra quién. Y ahora voy a hacer una anotación en cuanto a eso. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y preste mucha atención a esto que puse aquí abajo. Bueno, que Pablo escribió, pero que voy a subrayar en amarillo. Ovejas de matadero. Aquí está el primer grupo de personas que es contado como ovejas del matadero. Verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito. Y ahorita voy a leer esta frase para que le prestemos mucha atención. La frase, como está escrito, somos contados como ovejas al matadero. Esto está tomado por Pablo del Salmo 44 en el verso 22. De ahí es donde Pablo saca y concluye que somos ovejas destinadas al matadero. Les decía que prestemos atención a las veces que él dice quién es el que condenará, quién es el que nos separará, quién está contra nosotros, quién nos acusará. Cuando habla de quién en este signo de pregunta, no significa que no haya quien nos quiera acusar,
no significa que no haya quien nos quiera condenar, ni tampoco quien nos quiera separar del amor de Cristo. Por supuesto que hay quien, que es el acusador, que es el detractor, que es el asesino, que es el mentiroso. Ese quiere separarnos. Y a veces no solo eso, sino como habla Pablo en este entorno, las circunstancias como tribulación, como angustia, como persecución, como hambre, como los peligros o la espada. Todo esto podría ser algo que nos separe del amor de Cristo. O incluso nosotros mismos podríamos separarnos del amor de Cristo. Y nótese que estoy diciendo del amor de Cristo hacia nosotros, no el amor de nosotros hacia Él. Nosotros podríamos apostatar en cualquier momento. Nosotros podríamos desviar el camino en cualquier momento. Nosotros podríamos alejarnos de todo lo que es bueno en cualquier momento. Pero aún nosotros mismos no podemos dejar que Dios nos deje de amar. Cuando la palabra nos habla en Romanos capítulo 8, antes, iniciando en el verso 28 de este segmento que estamos estudiando, nos enseña que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Y cuando decimos que los que aman a Dios, después de hablar de que el que ama a Dios, las cosas les ayudan para bien, empieza a desarrollar este, toda esta forma de ver el concepto de estar unidos al amor de Cristo para hacernos ver que no hay nada ni nadie que pueda hacer que Dios nos deje de amar. En Cristo. ¿Quién? Pregunta en todo momento. ¿Quién? Para darnos a nosotros ver que hay seguridad en el sacrificio de Cristo. Y cuando nos invita a nosotros a analizar que Él fue el que murió y el que resucitó para sentarse a la diestra de Dios, esto nos envía un mensaje aún todavía más poderoso. Antes de seguir contando esto de las ovejas contadas para el matadero, y antes de profundizar, quiero explicar lo que significa para Jesús estar sentado a la diestra de Dios. Porque sentarse a la diestra del Padre no es un mensaje lanzado al aire, no son palabras nada más simple y sencillamente suspendidas en el tiempo, no tiene una connotación muy importante. Cuando había un rey en los tiempos antiguos, de hecho, especialmente para los romanos que están leyendo esto, ellos van a entender claramente el mensaje que se está dando. Cuando un rey se sentaba en su trono, a la derecha del rey se sentaba el soldado más fuerte, el soldado más valiente. Se sentaba a la derecha del rey el soldado que tenía la capacidad de defenderlo en cualquier momento. Porque a la derecha, en el muslo del soldado, estaba la espada y a la izquierda quedaba el rey. Entonces, este soldado más fuerte, este soldado más valiente, este soldado que estaba al resguardo del rey, si alguien se acercaba al rey, él lo iba a matar. Si alguien se acercaba para envenenarlo, para agredirlo de manera irrespetuosa, el que tiene la espada en la mano, en el muslo derecho, él podía matar a esa persona que se acercaba. En este contexto, un romano está entendiendo perfectamente, o me estoy explicando, a una persona que llegó a los pies de Cristo en la iglesia de Roma, está entendiendo el mensaje que se está dando. Aquel que podría matarnos a nosotros por acercarnos de manera impropia al rey, en este caso a Dios, aquel que podría impedir que nosotros nos acerquemos a Dios para no ofenderlo, está a la diestra de él y sería el soldado, el rey de los ejércitos de Jehová. Estamos hablando de Jesucristo. Este que podría matarnos, que podría eliminarnos, es justamente el que está intercediendo por nosotros. Entonces, en lugar de asesinarnos, está a la diestra de Dios para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, es lo que dice el libro de Hebreos. Entonces, cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Constantemente, repetidamente e incluyendo todas las circunstancias negativas que podamos encontrar, incluyendo a nosotros mismos,
Lo que está diciendo es que el amor de Dios para Cristo hace que nuestro amor hacia Dios y hacia Cristo permanezca. A ver si lo explico de esta manera. Aun cuando fallamos, todas las cosas que nosotros hagamos nos ayudan para bien, aun cuando nuestro amor no sea perfecto, porque el amor de Jesús es perfecto hacia Dios y es en Cristo que Dios nos ve a nosotros. Eso hace que nosotros estemos seguros. Pero en medio de esto, somos contados como ovejas para ser llevados al matadero. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Pablo cita el Salmo 44, el verso 22? ¿Por qué Pablo nos hace ver a nosotros en el contexto de la carta que se está usando para los romanos, donde se está describiendo persecución, sufrimiento de los creyentes, y nos da a nosotros una idea de que el creyente, el cristiano, es considerado por el mundo como una persona simplemente para ser víctima, una persona que no tiene ningún valor, una persona destinado a la muerte? Eso es para los que persiguen a las ovejas de Cristo. Pero Pablo no lo está explicando en tono de derrota, porque Pablo nos está diciendo a nosotros con este argumento que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. O sea, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Se refiere a que el amor que está depositado en Cristo y a través de Cristo hacia nosotros, ninguna de estas circunstancias la puede separar, porque el único que podría tomar en sí la justicia para eliminarnos, más bien está intercediendo por nosotros. Como lo hizo con aquella mujer adúltera, cuando se la llevaron y la pusieron al frente y le dijeron, maestro, en la ley Moisés nos mandó a matar a tales mujeres, refiriéndose a esta mujer que encontraron en el acto de adulterio. Entonces el Señor le dice a las personas, a los hombres que están deseando apedrear a esta mujer, le dice a ellos que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Él no está anulando el mandamiento, él no está diciendo que no se ejecute el mandamiento, sino que está diciendo que quien lo haga debe estar con eh, con una autoridad moral delante de Dios y una autoridad legal, tanto moral como legal. Ellos tenían la autoridad legal porque se les mandó a asesinar, a apedrear a este tipo de personas, los que caían en adulterio, pero no tenían la autoridad moral. Entonces, se empezaron a ir cada uno hacia su casa y Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están aquellos hombres que te condenan? Ella dijo, no están. Él dijo, yo tampoco. Y le dice que se vaya en paz y que no peque más. Ese es justamente el escenario que Pablo está viendo en la carta a los de Roma. Le está diciendo que ese que está ahí con la espada para poder atacarnos, porque está a la derecha del Padre, como el soldado de los ejércitos de Jehová, no nos va a matar, aunque estemos destinados como ovejas al matadero. Él no nos va a matar, sino que Él va a interceder por nosotros. En el Salmo 44, del cual se toma esta cita, el pueblo de Israel estaba clamando a Dios y la razón por la cual ellos estaban clamándole a Dios en el Salmo 44, que es el que leímos, que somos contados como ovejas al matadero, es porque habían sido personas fieles, habían sido creyentes de Dios, estamos hablando en el Antiguo Testamento, pero creyentes en Dios, que aún siendo derrotados, aún siendo víctimas indefensas, él, ellos lo que están clamando en medio del canto del salmista, por supuesto, representados en el salmista, ellos lo que están representando es, no nos hemos apartado de ti, pero nos tratan como ganado listo para ser sacrificado. Eso es lo que están diciendo. No nos hemos apartado de ti, pero nos tratan como ganado listo para ser sacrificado. En esos tiempos antiguos, a los que yo estoy mencionando, donde está haciendo referencia el salmista, cuando una oveja era destinada al sacrificio o al matadero, como lo estamos diciendo ahora, eran contadas y marcadas sin resistencia. La oveja es un animalito que no emite resistencia para cuando va a ser asesinado. Si usted agarra un cerdo
y lo amarra para sacrificarlo, el cerdo va a tirar chillidos y va a hacer mucho ruido. Una gallina, cualquier animal hace un montón de ruido cuando va a ser asesinado, cuando va a ser sacrificado. No así la oveja. La oveja, a pesar de que no tiene control de su destino, la oveja, aun cuando va a estar siendo ejecutada, a veces como un espectáculo público, como lo hacían en los coliseos romanos, por eso ellos están entendiendo. Estas ovejas no emitían ningún sonido ni se resistían a eso. Aún siendo indefensos, estas ovejas lo único que aceptaban era la muerte de manera silenciosa. Dios nos puede permitir a nosotros que seamos llevados al matadero de esta manera, incluso de forma silenciosa, pero tanto por obediencia como por castigo. Y quiero subrayar esto, tanto por obediencia como por castigo, porque estamos hablando de ovejas. Si una persona es llevada y puesta en el ministerio del sufrimiento, como el caso de Jesucristo, él va a ir sin chistar, él va a ir sin llorar, él va a ir sin reclamar, él va a ir sin reprochar lo que se le está haciendo. Pero también cuando hay un castigo y una oveja es conforme al corazón de Dios, va a actuar como actuó David. Y David, de la misma manera, recibió el castigo que Dios le había puesto debido a su adulterio con Betsabé y toda la conspiración que él planeó, el asesinato de Urías, las mentiras y todo lo que hizo, y él aceptó de manera orando, pero de manera silenciosa en cuanto a la queja, lo que Dios había determinado. Estos son los dos tipos de ovejas que vamos a estudiar hoy. La oveja que es destinada al matadero porque Dios así lo hace, porque es obediente como ejemplo para las demás ovejas, para que las ovejas puedan alinearse a la voluntad de Dios sin reproches, sin chistar y diciendo de la misma manera que dijo Jesucristo que se haga tu voluntad y no la mía. O también, como en el caso de David, que David dijo claramente y aceptó claramente lo que Dios había determinado para él. Elí, cuando se le dijo que iban a morir sus hijos y que él iba a morir y que no iba a tener descendencia sacerdotal, Elí dijo Dios es, aceptando también el castigo. Una oveja de Dios, una oveja que ama a Dios, una oveja que entiende, y aquí puede usted tomarlo para sí, una oveja que entiende que lo que Dios determina es perfecto, es santo. Entonces mis hermanos y mis hermanas va a decir solamente sí y amén. Va a decir sí y amén a las bendiciones. Va a decir sí y amén cuando tiene salud. Va a decir sí y amén cuando tiene mucho alimento. Va a decir sí y amén cuando está con su cuenta bancaria llena. Pero también va a decir sí y amén, amén en la enfermedad. Va a decir sí y amén cuando está en la escasez. Va a decir sí y amén cuando es perseguido. No importa la circunstancia en que esté, siempre le va a decir a Dios sí y amén, que es un sinónimo o un simbolismo de estar de acuerdo con lo que Dios hace. Así que esas ovejas, tanto destinadas por obediencia al matadero como ejemplo y testimonio para la demás, para el rebaño, para las demás ovejas, como ejemplo testimonio de cómo se acepta la voluntad de Dios, las que están descritas allá en Hebreos en el capítulo 11, como personas que son indignas para el mundo, que fueron aserrados, que fueron quemados, que fueron perseguidos, decapitados, crucificados, y vaya sumando todo lo que dice ahí, de la misma manera que las ovejas que vamos a ver ahora, que fueron enviadas a Babilonia de manera ejemplar para que veamos que en medio del castigo el corazón se ablanda, el corazón se humilla y se voltea a Dios para agradecer a Dios lo que está haciendo porque es con un propósito mayor, con un propósito divino en cada caso para poder alinear a las ovejas al reino de los cielos. En Jeremías, en el capítulo 12, en el verso 3, dice así cuando Jeremías está clamando a Dios.
Jeremías clama a Dios de esta manera: arráncalos como ovejas para el matadero y prepáralos para el día de la matanza. Aquí Dios está permitiendo que todo Israel sea entregado a sus enemigos por su rebeldía. Aquí estamos en el ejemplo que Dios deja en estas ovejas, donde las castiga porque las ama, porque así es como dice la Biblia: el padre que ama a su hijo lo disciplina, no para que se pierda, no para que se vaya al infierno, no, no, sino que esta oveja está recibiendo un castigo para que se salve. De la misma manera que Dios le dijo a través de Pablo, por medio del Espíritu Santo, a la iglesia de Corinto, a aquel hombre que estaba haciendo incesto con su madre, Dios le dijo: entréguenlo a Satanás para que se pierda su cuerpo y se salve su alma. De la misma manera está sucediendo en Jeremías, que los está mandando por 70 años en cautiverio para que el corazón regrese genuino en adoración a Dios y en completa dependencia hacia Dios. Eso es lo que está enseñando el Señor. Hay gente que cuando escucha que dice tengo pensamientos de bien y no de mal hacia vosotros, le dice a usted que no le va a pasar nada malo, que no va a tener ningún problema, que no va a tener escasez, que no va a tener hambre, que no va a tener necesidades. Y eso no es así, porque cuando Dios dice a través de Jeremías, tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal, se está refiriendo al cautiverio por el que van a pasar durante 70 años, para que cuando regresen, dice, entonces van a venir con un corazón genuino y va a Dios a recibirlos, porque van a venir con un corazón sincero delante de Dios. Jesús, cuando es referido en Isaías, en el capítulo 53, Isaías describe de esta manera al Señor Jesucristo: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús no fue castigado por pecado, como estamos hablando del pueblo de Israel en su cautiverio en Babilonia, sino que Jesús sufrió por obediencia para un propósito de redención. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, podemos ver aquí dos ejemplos. El ejemplo del que va a servir para un propósito mayor, para salvación de los hermanos, para salvación de las demás personas, para que las personas sepan que Dios le ama en medio de las dificultades, en medio de la tristeza, en medio de la persecución, y que ese amor no va a cesar, ni aun cuando nosotros mismos hayamos propiciado el castigo. El amor de Dios se va a mantener, porque es el amor de Dios depositado en Cristo Jesús. En Zacarías, en el capítulo 11, en los versos 4 y 5, dice así: así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, que me he enriquecido. Ni aun sus pastores tienen piedad de ellas. Nuevamente podemos ver ovejas que están destinadas a la matanza, que los pastores no tienen piedad, pero que Dios las tiene presentes, y dice: hay que alimentarlas, hay que prepararlas para cuando vengan los tiempos difíciles. Esto usted lo puede tomar en las vírgenes, que habían 5 vírgenes que son llevadas a la casa del novio, y 5 que se quedan afuera porque se cierra la puerta, porque no tuvieron el aceite preparado ni estuvieron listas para cuando el novio llegara. Estas 5 vírgenes desobedientes representan un grupo de personas que no es llevada en el arrebatamiento y que se queda para pasar la tribulación o parte de la tribulación sin perder la salvación, pero sí para que el corazón sea destinado para honrar a Dios de la manera sincera y genuina, como el pasaje que leímos de aquellos que iban en cautiverio para Babilonia, descrito en el libro de Jeremías. Entonces, ¿a quién se refiere Zacarías en este pasaje? ¿A quién está hablando? Está hablando de Israel en el exilio o después del exilio de Babilonia, en el 520, 480 es esta profecía, y está usando esta parábola de manera profética para describir el destino del pueblo de Israel por el rechazo que estaba teniendo hacia Dios, y el destino que van a tener sus líderes por el rechazo que estaban teniendo hacia Dios. ¿Cuál es el fin del castigo? ¿Cuál es el fin del cautiverio? ¿Cuál es el fin de destinarlos al matadero? Que se salven las almas, que se salven las almas. Jesús lo dijo de esta manera:
Es mejor que entren sin un ojo, sin el ojo derecho, al reino de los cielos, sin el brazo derecho, o que se corte la pierna derecha antes de entrar con todo el cuerpo al infierno. Lo que está diciendo y nos está llevando a nosotros es que cuando nosotros pasamos por situaciones de dificultad, cuando nosotros pasamos por situaciones de dolor, sea porque podemos servir como ejemplo para las demás personas que están en el mundo, en donde nosotros podemos representar y ofrecer la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, lo cual es un propósito para que nos vean como aquellos testigos que están en el capítulo 11 del libro de Hebreos, como personas que nos sostenemos, que nos aferramos a la fe en Cristo, de que Él nos va a llevar al final, a pesar de las circunstancias, o a pesar de nosotros mismos, porque tenemos puestos los ojos en el autor, consumador y galardonador de la fe, a como también no nos va a dejar a nosotros quedarnos metidos en el pecado, sino que a través de la aflicción, a través del dolor, como estos que he descrito en Babilonia, vayan a llegar a estar atentos, a estar listos como estas ovejas que estaban preparadas para la venida de Cristo. Y cuando me estoy refiriendo a las personas que estaban preparadas, no estoy hablando de las 5 primeras que se llevó, las 5 que están en el capítulo 25 de Mateo, esas 5 vírgenes primeras, sino a las que se quedaron y una vez pasada por la tribulación, el corazón va a estar de manera genuina, sincera, esperando a Cristo, como pasó con estas personas que iban en cautiverio para Babilonia por 70 años. En ese contexto es que está Dios enfrentando a esos líderes corruptos, que está enfrentando a esos religiosos que abusan de su pueblo, y está enfrentando al pueblo también que se ha alejado, y este juicio sobre ellos, al cual le llama ovejas destinadas al matadero, es única y exclusivamente para poder llevar a estas personas a la convicción de la soberanía del Señor y cómo Dios puede lo que Él comienza, perfeccionarlo y terminarlo, porque la salvación está segura en las manos de Él, aunque tenga que pasarnos por el fuego, aunque tenga que pasarnos por la olla ardiente, con el fin de que nosotros seamos preparados para que tener un corazón genuino que adore a Dios. Cuando Zacarías está hablando en este contexto, digamos, en este contexto profético, donde Jesús está mencionando justamente el rechazo a Dios, está mencionando también el rechazo al Mesías. Este texto de Zacarías 11 es un pasaje mesiánico que está apuntando a la venida de Cristo, y de la misma manera hoy en día hay un rechazo de la gente a Cristo. Hay un rechazo de la gente a sus mandamientos. Hay un rechazo de la gente, igual que Israel, a lo que Dios quiere por establecer cosas que el hombre quiere. Mandamientos que el hombre pone como si fueran de Dios. Entonces, en ese rechazo que el pueblo de Israel estaba haciendo y que Zacarías también los está profetizando para los tiempos de Jesús, Zacarías describe en el capítulo 11, en el verso 7, lo siguiente. Tomé pues 2 callados. Al uno le puse nombre, el nombre de gracia, y al otro ataduras, y apacenté a las ovejas. Mis hermanos, Dios lo que está haciendo es enviando a los pastores en forma de callado, y déjeme explicarle cómo funciona un callado. Los pastores utilizaban, estoy hablando de los pastores de ovejas, utilizaban una vara larga y utilizaban un callado. La vara era una varita delgada con la cual, cuando la oveja cogía hacia la derecha y ellos querían que fuera hacia la izquierda, la tocaban o la golpeaban en el costado derecho, para que cogiera hacia la izquierda. Y si querían que cogiera a la derecha, la golpeaban en un costado para que cogiera a la derecha. Eso es la guía que el pastor le llevaba a la oveja para que pudiera llegar a los lugares donde tenía que ser apacentada. Gracia es uno de los callados, mas no es la dirección. A ver si me explico. La vara es para guiar. El callado es para rescatar, porque el callado, en lugar de ser una vara larga para guiar, era una especie de vara con una curva arriba. Cuando la oveja caía en un hueco porque no le hacía caso a la guía, porque no atendía la vara donde le tocaba en un costado, y podía seguir caminando de manera necia,
de manera insensata y caer entre un hueco. Entonces él llegaba con el cayado, el pastor, se la ponía debajo de las piernitas y la levantaba por el abdomen y la sacaba del hueco. Eso es el cayado. El cayado tiene una forma de una curva. Entonces al cayado le llama gracia y le llama atadura. Y dice que él tomó dos callados, uno le puso gracia y al otro atadura. Porque recuerde, la vara da dirección, pero al no atender la dirección, la oveja entonces es rescatada a través de la gracia, que es un don inmerecido, es el amor de Dios que no merecemos para ser rescatados, y la unidad que ofrece en Cristo para ser salvados. O sea, gracia y atadura es atarnos a Cristo para que no nos perdamos. Cuando está hablando de esto, de que tome pues dos callados, al uno le puso nombre y al otro le puso gracia y atadura, perdón, a uno le puso por nombre gracia y al otro atadura para apacentar a las ovejas, les está diciendo que no solo van a tener dirección a través de la palabra, sino que van a tener rescate y unión a Cristo. Y el estar unidos a Cristo, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que tener presente. Estar unidos a Cristo no es que nos va a ir siempre bien. Jesús lo dijo muy bien. Jesús dijo que si con Él hicieron las cosas que hicieron, con nosotros también lo harían. ¿Qué pensamos o por qué nosotros creemos en esos pastores que predican que nunca vamos a tener problemas porque estamos unidos a Cristo, que no nos vamos a enfermar, que no vamos a tener ninguna dificultad, que todo nos va a ir bien? Y creerle a esas personas cuando Cristo mismo dijo que con lo que le pasó a él, la forma en que fue el perseguido, la forma en que él sufrió, nosotros también vamos a pasar por eso por causa de su nombre. Si no, no existiera la bienaventuranza, donde dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan diciendo mentiras, pero por su causa, por su nombre. En ese mismo verso, perdón, en ese mismo capítulo 11, verso 12 dice Zacarías, y me dijeron, pésame mi precio, y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová para el tesoro. Este pasaje está profetizando justamente la traición de Judas Iscariote cuando lo vende al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata. Y ahí, mis hermanos y mis hermanas, justamente es donde nos quiere llevar a nosotros el escritor para que entendamos que el amor de Dios no nos hace exentos de aflicción. El amor de Dios lo que nos está enseñando a nosotros es que vamos a pasar por la aflicción, pero tomados, asidos de la mano de Él. Zacarías dice en el verso 6 del capítulo 11, devolviéndome un poco, dice, por tanto, ya no tendré más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Esto fue lo que se cumplió en el año 70, cuando Tito Vespasiano destruyó el templo, destruyó Jerusalén por el rechazo que se le había hecho a Dios, por el rechazo que se le había hecho a Jesucristo, y entonces Israel completo quedó destinado al matadero, por haber rechazado al buen pastor. Voy a describir un poquito desde Ezequiel del capítulo 24 lo que pasó en el año 70 para proyectarnos a nosotros, a las ovejas destinadas al matadero en los tiempos actuales, quiénes son y qué pueden esperar esas ovejas. No solamente el que estemos sufriendo en la vida, sino el sufrimiento por aquellas ovejas que han decidido darle la espalda a Dios, pero han sido selladas para salvación por el Espíritu Santo. Leamos Ezequiel capítulo 24, verso 1, hablando de una olla hirviente. Dice así, vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes diciendo, el mes décimo es mediados de diciembre a mediados de enero. Estamos hablando no del mes doceavo de nosotros, sino el mes décimo en el calendario hebreo. ¿Qué fue lo que dijo la palabra del Señor? Dijo en el verso 2, hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Y habla por parábola a la casa rebelde. Aquí están las ovejas rebeldes destinadas al matadero. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas,
piernas y espalda, llénalas de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también los huesos dentro de ella. Él está empezando a decirle cómo hacer una sopa. En esa sopa le dice que tome una olla, que ponga los mejores huesos, que ponga las mejores piezas y que ponga la mejor carne. La olla es Israel, los huesos, la carne que se está poniendo adentro es el pueblo de Israel. Israel como nación y las personas dentro de la olla como huesos escogidos y se va a hacer con eso una sopa, se va a sacar un caldo. Y entonces el Señor viene y dice en el verso 6, pues así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres de la olla rumbrosa cuya rumbre no ha sido quitada. Cuando está hablando de la ciudad de sangre, se está hablando de Jerusalén como ciudad de sacrificio, donde se hacían los sacrificios para agradar a Dios. Solo que estos sacrificios no se hicieron por agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismos. Por eso era una olla rumbrosa. Tenía rumbre porque estaba contaminada del pecado, de la idolatría, de la egolatría, del abandono, de todo lo que iba contra Dios. Pero esa olla que representa a Israel como pueblo, que tiene piezas de carne buenas escogidas, está hablando de las personas, esa olla va a ser puesta al fuego para sacarle todo ese rumbre, para sacarle toda esa maleza, para sacarle todo ese pecado. Por su pieza, sácala sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra, alístala, la ha derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Lo que está diciendo es que lo que va a pasar ahí en ese momento, la sangre que va a haber, no la va a absorber en la tierra, sino que va a caer de forma que va a ser vista por todas las generaciones de lo que pasó ahí. Hablando de la destrucción que se va a dar en el año 70 en manos de Tito Vespasiano, lo mismo que está describiendo también Zacarías y una repetición de lo que pasó en los tiempos de Babilonia. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta, o sea, para que se vea en el tiempo, para que usted y yo hablemos del momento en que Israel fue cautivo por Babilonia, fue llevado en cautiverio, fue anunciado por Ezequiel, fue anunciado por los profetas, e Israel no se quiso arrepentir. Una vez que le dice, prepare la olla, repito, la olla es Israel, el pueblo donde viven las personas y las personas son la carne, las personas son lo que se puso ahí para cocinar esa sopa, escogidas. ¿Por qué escogidas? Porque estas personas son el pueblo escogido de Dios. Y la olla es el lugar donde viven, en Rumbrosa, porque ahí se están practicando muchas cosas incorrectas, porque se estaban haciendo idolatrías, como dije hace un momento. Una vez que está listo eso, dice el verso 9 de Ezequiel 24. Así ha dicho, por tanto, perdón, que es una conclusión, así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. La ciudad de sangre, repito, es Israel, Jerusalén, como pueblo donde ellos viven, el lugar donde habitan, donde está el templo, y esto se va a convertir en nada porque va a ser destruido en una hoguera, va a ser quemado por los romanos porque Dios así lo determinó. Entonces dice que una vez que todo esto esté cocinado, todo esto que esté listo para tomar, dice el verso 11, asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que caldee y se quede en su fondo y se funda en ella la suciedad y se consuma su herrumbre. Lo que él está diciendo, vamos a hacer una sopa donde la olla esté tan caliente que el herrumbre se despegue y se vaya para el fondo, para poder determinar la suciedad y hacerla sacada. Verso 12 dice, en vano se cansó y no salió de ella mucha herrumbre, solo en fuego será su herrumbre consumida. O sea, Dios castigó a Israel varias veces, Dios castigó a ese pueblo varias veces, Dios lo destinó al matadero varias veces y aún así no se quisieron arrepentir. El verso 13 dice, en tu inmunda lujuria padecerás porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia.
nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Ok, Dios dio la advertencia, Dios dio el castigo y aún en medio del castigo no se quisieron arrepentir. Entonces el verso 14 dice, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová. A ver si podemos empezar a armar el cuerpo de lo que estamos diciendo hoy. Las ovejas destinadas al matadero, uno, es por causa de castigo, para que venga restauración sobre ellos. Pero si no viene restauración sobre ellos, si no quieren restaurarse, entonces Dios va a llevar a estas ovejas al límite para que se arrepientan aún en el último suspiro, porque Dios prefiere que la persona se arrepienta en medio del dolor y no que pase eternamente en el infierno. Entonces es mejor entrar, como dijo Jesús, sin un ojo, sin un brazo o sin una pierna al reino de los cielos que con todo el cuerpo al infierno. Estas son las palabras justamente que Dios había destinado a los cautivos de Babilonia. Y son las palabras que Dios destinó a Israel en los tiempos después de Jesucristo por haberlo rechazado, por haber rechazado al Mesías. Y es, mis hermanos y mis hermanas, lo que le espera a la iglesia actual durante la tribulación que está, por cierto, a las puertas. Está el Señor enviando cosas terribles a la tierra, está permitiendo cosas terribles en la tierra, porque Dios, el Señor Jesucristo las anunció, terremotos, guerras, hambres, pestes, control, montones de cosas que estamos viendo nosotros, y en lugar de la iglesia arrepentirse, se cauteriza y se une a todos estos profetas mentirosos, a todos estos pastores mentirosos, de los cuales las ovejas escuchan y solo escuchan lo que quieren escuchar, y lo que quieren escuchar es que siempre les va a ir bien, que todo es prosperidad, que nunca van a tener problemas. Y el Señor dice, esos pastores yo no los envié, esos profetas yo no los envié. Entonces van a ver ustedes todo lo que va a pasar para que sepan que Jehová ha hablado y sepan quién es Jehová. Eso es lo que el Señor está enseñando a través de esto. Porque el Señor lo dijo claramente, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, estoy hablando en Jeremías capítulo 29, verso 10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Qué está diciendo él? Van a ser llevados en cautiverio, pero cuando pasen los 70 años, yo voy a regresar a ustedes porque yo sé, verso 11 de Jeremías 29, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que espera un creyente? ¿Cuál es el fin que espera un hijo de Dios? Ser escuchado por Dios. Saúl dijo, ya Dios no me escucha ni por el Urín, ni por el Purín, ni en sueños. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, lo que Saúl recibió más terrible es que Dios le dejara de hablar. Durante 400 años el Señor cayó desde que termina el Antiguo Testamento hasta que inicia la predicación de Jesucristo. El Señor cayó durante 400 años y el silencio de Dios es lo peor que podemos tener. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios nos ama y que nada nos puede apartar del amor de Él, y aún siendo ovejas destinadas al matadero para ser ejemplo por el castigo que hemos de recibir para otras hermanos, para otras personas, o ser ejemplo por recibir el castigo estoicamente y decir, sí, Señor, sí y amén, me lo merezco. Gracias, Señor, por estar posando tus ojos en mí, y entonces voltearnos a Él y con un corazón sincero es lo que refleja el capítulo 29 de Jeremías en lo que Él llama pensamientos de bien y no de mal. Porque dice el verso 12 de Jeremías 29, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué es lo que la Biblia está mencionando a nosotros? La Biblia nos está mencionando que los siervos fieles sufren por causa de la justicia, comparándolos como ovejas al matadero, como el caso de Jesús, como el caso de nuestro Señor. Que los siervos que vamos a hacer
y hacen las cosas según la voluntad de Dios, vamos a sufrir. Pero este sufrimiento lo que hace es traernos un corazón en paz que nos alinea a la voluntad de Dios y este sufrimiento es por corto tiempo. Pero el sufrimiento que recibe una persona por causa de la desobediencia, porque es un hijo de Dios y ya el Señor nos ha llamado la atención de que está escrito que serán llevadas como ovejas al matadero por causa de la desobediencia, mis hermanos, ese sufrimiento es prolongado en esta tierra, porque lo que está buscando es el arrepentimiento. Así que hay sufrimiento por juicio, número uno. Y en el sufrimiento por juicio lo que Dios busca es que el hombre se vuelva a Él de todo corazón. Pero no todo sufrimiento es por juicio. Hay sufrimiento de las personas fieles, pero este sufrimiento no es en vano, porque en este sufrimiento Dios no abandona a sus ovejas, como no abandona tampoco a las que está castigando hasta que su corazón se regrese a Él, porque Dios está prometiendo en ambos casos redención, victoria y salvación. En el capítulo 12 del libro de Apocalipsis dice así, capítulo 12, verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son los que han vencido? Los que quisieron asirse, agarrarse al Señor Jesucristo hasta el final de los días. Hay muchos testigos que tenemos de este tipo de personas, el que se agarra de Dios y el testimonio que recibe. Por ejemplo, Abel fue asesinado porque su sacrificio era más agradable que su hermano, pero hasta el día de hoy la palabra testifica por él. José fue encarcelado, fue humillado y Dios lo utilizó para la redención de sus hermanos. Y mi hermano y mi hermana hasta el día de hoy hablamos de José en Egipto, que preparó Dios en él el camino para la salvación de sus hermanos. Jeremías, un profeta que fue rechazado, al cual Dios le dijo que no le iban a hacer caso, sufrió burlas, cárcel, amenazas por predicar la palabra de Dios. De hecho, se le considera el profeta llorón porque vivió en tiempos de apostasía y de juicio. Jeremías, mis hermanos y mis hermanas, hasta el día de hoy es mencionado en la palabra de Dios como un profeta al cual nosotros debemos de ver como ejemplo a observar en cuanto a la conducta en medio de la persecución. Juan el Bautista fue decapitado, fue el que dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, anunciando al Señor, anunciando que Él es el más pequeño de todos. Y este Juan el Bautista, hasta el día de hoy, el Señor da testimonio de quién era este hombre. Esteban, primer mártir cristiano, fue apedreado mientras invocaba y decía, Señor Jesús, recibe de mi espíritu, y ese es un testimonio de alguien destinado al matadero. Pablo fue azotado, encarcelado y ejecutado, mis hermanos y mis hermanas, y fue llevado también al matadero, y hasta el día de hoy leemos el 70% de los escritos del Nuevo Testamento de la boca de Pablo y el Espíritu Santo respalda la palabra que Pablo dio. ¿Y qué decir de Jesucristo destinado al matadero también? Y hasta el día de hoy solo podemos escuchar, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús no solo es el Cordero de Dios, sino que también dio voluntariamente su vida por las ovejas para que usted y yo pudiéramos ver en Él la redención. Él muere en lugar de sus ovejas. Él nos asegura la salvación eterna. Y su muerte no fue una tragedia. Su muerte fue un acto de amor redentor. Así que mis hermanos y mis hermanas, no olvidemos nunca que siempre hay dos grupos de ovejas. Concluyamos para que podamos hablar alrededor de esto. Ser una oveja destinada al matadero no es señal de derrota, aun cuando hemos sido llevados por castigo. No, no. Ser una oveja llevada al matadero puede ser por castigo para llevarnos a la fidelidad. O puede ser que hemos sido llevados al matadero por la fidelidad en el Señor. Pero cuando sufrimos por la causa del Señor, ya sea por ser castigados para propósitos mayores o por ser nosotros
presentados en ofrenda a Dios por propósitos mayores, lo único que nos dice a nosotros el texto de Apocalipsis acerca de eso es un llamado de atención donde el Señor dice en Apocalipsis capítulo 2 verso 10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Eso es, mi hermano y mi hermana, lo que tengo para hoy, como los dos grupos de ovejas destinados al matadero. Cierro el capítulo y voy a empezar a hablar con ustedes, a los que me están oyendo en YouTube. Se abre el tiempo de charla. Esto yo no lo voy a grabar para que cada uno de los hermanos que están participando en la clase los días lunes, los días viernes, puedan participar sin temor a ser señalados o sin temor a equivocarse, puedan preguntar abiertamente acerca del tema. Dos ovejas destinadas al matadero. Una lo podemos ver en la persona de Jesús, una lo podemos ver en él como el obediente hasta el final de los días, más todos los que mencioné, y la otra lo podemos ver en Israel, que fue destinado a pasar por la olla hirviente, que es el pueblo que cayó en manos de Tito Vespasiano, fueron expulsados, destruida Jerusalén, para que hoy nosotros podamos ver que las advertencias de Cristo, las advertencias de Dios se cumplen. Así que mis hermanos, eso solo tenemos que hacer es proyectarlos a los tiempos finales, los cuales estamos viviendo ahora, que estamos viendo cómo se está cumpliendo cada una de las profecías y lo que Dios escribió en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y capítulo 25, debemos de darlo por cierto, que va a venir el Señor por un grupo de personas a las cuales le han sido fiel, le han sido obedientes, han respetado sus mandamientos y nos va a llevar tras haber pasado un sufrimiento corto y un sufrimiento pequeño comparado con los que se quedan para ser purificados, para ser santificados en medio de un sufrimiento prolongado, de un sufrimiento duro, de un sufrimiento que pudieron haber evitado con solamente hacer las cosas según la voluntad de Dios, y esas son las ovejas que se quedan. Así que mis hermanos y mis hermanas, cierro en este momento la grabación. A ver, regáleme un segundito. Y nos quedamos para conversar alrededor de este tema.